Dígame. Sí, pero no sé yo, pero yo no te escucho, o sea, yo te escucho, pero no así tan claro como en otras reuniones a las que he estado. Yo tengo un buen retorno. No sé si alguien, si se escucha entrecortado. Sí se Sí, escucha bien. yo le escucho bien también. Yo le escucho bien, hermano. Entonces, más o menos vas a tener que, presidente Morán, Hacia el internet de él. mejorar un poco el cerrar. Entonces, bien, como les había comentado, esta reunión tiene un propósito. Estamos invitando a todos los miembros del Sumo Consejo asignado a la autosuficiencia. Veo que están la gran mayoría. A ver, vamos a ver. Voy por Ventanas, bajo Babahoyo, estoy en Milagro, tengo a Durán, Durán Norte, Orquídeas, Kennedy y San Borondón. De ahí voy por las Estacas del Sur, son Puerto Nuevo, Cisne, Pradera, no, Pradera ya no. Puerto Lisa me falta. Si hay alguien de Puerto Lisa, no, de Puerto Lisa, la península, veo a alguien de la península, también Prosperina y Juan Montano. Entonces me falta alguien de la Estaca Puerto Lisa. Bien, hermano, hay algo que nosotros vamos a establecer los objetivos y las metas de autosuficiencia y la forma en cómo se va a trabajar. El departamento, no sé si algunos de ustedes saben, antes el departamento de autosuficiencia y bienestar eran dos departamentos diferentes. O sea, ¿qué quiere decir eso? Habían empleados de la iglesia para autosuficiencia y habían empleados de la iglesia para bienestar. O sea, eran dos empleados que aunque parecía lo mismo, no era lo mismo. Entonces, el departamento hace 1 año y medio se fusionó y por eso que ahora se llama el Departamento de Bienestar y Autosuficiencia. Entonces, con eso se han originado ciertos cambios. Y para mí no es mucho porque yo entré ya con el nuevo cambio, ¿no? O sea, yo entré a trabajar, tengo 6 meses elaborando, entonces estoy con el nuevo cambio. Pero dicen los que están más antiguos que hay algunos cambios que son bien sentidos, o sea, son bien sentidos hay ciertos empleados que solamente trabajaban para bienestar y ahora están con autosuficiencia, y hay otros hermanos que trabajaban con autosuficiencia y ahora se les sumó lo que es bienestar. Pero yo entiendo que era lo mismo, pero han sabido ser dos departamentos diferentes. Ahora, yo le voy a presentar ciertas diapositivas que les voy a pedir que solamente escuchen, no las capturen. ¿Por qué no las capturen? Porque lo que vamos a hablar ahora, va a haber una reunión en consejo para todos los consejos de Guayaquil Este y Oeste, donde el Elder Calderón va a dar la instrucción de muchas de las cosas que vamos a hablar hoy día. Ahora, ¿cuál es la razón de ser de esta reunión? Es que como ustedes son los que van a formar parte activa, deben tenerla bien clarita. Bien clarita para que muchas de las preguntas sean resueltas hoy. Vamos a tratar de que esta reunión solamente sea de una sola hora. Y si ustedes tienen preguntas puntuales con respecto a su estaca, yo las podré resolver individualmente con cada una de las estacas. Entonces, voy a presentarle lo que yo he capturado de la presentación para que ustedes tengan cómo se debe estructurar los comités de autosuficiencia en cada estaca. Y eso va a ser vía instrucción de un 70 y va a ser como ley para nosotros, ¿no? Entonces, vamos a ver. Esperan un ratito.
Entonces, me avisan si pueden ver mi pantalla. Sí. Sí, listo. Ahora, yo les mandé a todos los presidentes un manual que se llama Líderes, el Manual para los Líderes de Sacerdocio en Autosuficiencia. Sí lo han visto, sí lo vieron. Se lo mandé a los dos grupos, tanto al grupo de bienestar que yo le llamo y al grupo de presidencia de autosuficiencia. ¿Sí saben de qué manual le estoy refiriendo? Manual para líderes de Manual, autosuficiencia. ajá, sí, ese mismo. Entonces, ese manual explica, y eso debemos leerlo, porque muchas de las dudas que tenemos están ahí. Ahora, algunas diapositivas que voy a presentar ahorita tienen que ver con ese manual. Mire, la primera cosa, mire, que esta es una captura de la capacitación que yo recibí, y por eso que le pido que por favor no la capturen, porque el 70 es el que se la va a dar, ¿no? Entonces, la primera cosa que, ¿cómo debemos actuar para llegar a ser más autosuficientes? Autosuficiente. Entonces debemos saber que todo comienza con los obispados y consejos de barrio. O sea, lo que es autosuficiencia comienza en los obispados. En espíritu de oración deliberan sobre las personas que viven dificultades y podrían beneficiarse de un mayor grado de autosuficiencia. Entonces, la autosuficiencia es un tema de obispado, ¿no? Entonces, el rol del centro de autosuficiencia es primero tratar las necesidades que vayan más allá de los grupos de autosuficiencia, y un centro podría ser incluso un pequeño empeño virtual para poner en contacto a los miembros con oportunidades locales y recursos en línea. Entonces estamos hablando, yo les pedía a todos los hermanos que me hagan un inventario de los CAS, como se llaman, ¿no? Entonces, el Comité de Autosuficiencia de UNESTAC. Entonces, ¿cuál es el propósito de todos los cursos? El propósito de todos los cursos de autosuficiencia, hermanos, es crear un puente entre tres puntos principales, que son los negocios o lo que podríamos llamar emprendimiento, las oportunidades laborales, que son los empleos, y los estudios. Entonces, esos son los tres puntos que deberíamos tratar y empeñarnos en que todo lo que nosotros hacemos, basarnos en esas tres partes, en negocio, empleo y estudio, ¿no? Entonces, ahora, miren, esto yo quiero que ustedes puedan ver que así es como debería estar estructurado todas las estacas. Entonces, vemos en la parte de arriba que el 70 de área, en este caso el Elder Calderón, es el que dirige todo bajo la línea del sacerdocio. Abajo del 70 de área está el presidente de estaca, y abajo de este presidente de estaca arma un CAE, o CASE, como se llama, que es un centro de autosuficiencia de estaca. Este CAE recibe dirección de la presidencia de estaca, pero está al servicio de los obispados y de los consejos del barrio, que se convierte en un grupo ejecutor. Entonces, hermanos, no existe la figura de un CAE de barrio. No existe esa figura. No existe la figura de un CAE de barrio porque es de estaca. Ahora, el centro de autosuficiencia de estaca, no hay lo que se llama, yo en una estaca vi que habían puesto un director de CAE o director de centro de autosuficiencia. Esa figura tampoco existe. ¿Por qué? Porque el que realmente termina dirigiendo el CAE, ¿quién debería ser? El presidente asignado a la autosuficiencia. ¿Ya? Entonces, el centro de CAE, lo que se va a pedir, hermanos, es que se llame a 3 personas, especialistas o expertos. Entonces, va a haber un experto en educación, un experto en empleo y un experto en emprendimiento. Entonces, si yo lo veo de esta manera, el director del CAE es el presidente, el consejero o el presidente asignado al CAE, y él debe llamar a 3 personas que ellos van a ser llamados como misioneros. O sea, la intención es que esos 3 especialistas o expertos
se conviertan en misioneros y que ellos sean apartados y que tengan un periodo determinado de servicio y que se llene una ficha. Y esa ficha debe ser aceptada por el área y reciba un llamamiento oficial. Por problemas, no sé, ha habido problemas con algunos ciertos misioneros que algunos de ustedes estarán más enterados que ellos. Entonces, el perfil, entonces yo como les he hecho algunas veces la pregunta, ¿a dónde quieren llevar la estaca? Depende del nivel de recursos con que ustedes quieran llevarla, ¿no? Entonces, el misionero experto en educación es la persona que va a estar encargado de todo lo que tenga que ver con temas educativos de la estaca. Entonces, yo he visto en algunas estacas que tienen un misionero de fondo perpetuo. No debe haber ese misionero. O sea, no es que no debe haber, sino que ese misionero debería estar limitado su parámetro de acción, ¿no? Porque el misionero debe ser experto en educación y uno de sus recursos es el fondo perpetuo, no el único, uno de sus recursos. Entonces, él debe tener la capacidad de darle muchas oportunidades de educación a los miembros de la iglesia. El experto de empleo es aquel hermano que va a ayudar a mejorar la capacidad de empleabilidad de los miembros. O sea, le puede ayudar a hacer currículos, le puede ayudar a buscar en bolsas de trabajo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y tenemos al experto de emprendimiento, que es, por ejemplo, la persona que está en la capacidad de ayudar, asesorar en los emprendimientos. Entonces, por ejemplo, se me ocurre que el que está encargado de la aplicación más debe ser el experto de emprendimiento. El que está encargado del fondo perpetuo debe ser el experto de educación. Entonces, si los miembros tienen dudas en cualquiera de estos aspectos, estos hermanos deben estar en la capacidad de resolver sus dudas y resolver sus inquietudes. Entonces, estos tres expertos les sirven a los especialistas de barrio. Estos tres expertos. Y se convierten en un grupo de asesor hacia los obispos. Entonces, mis queridos hermanos, y ahí viene la tarea que se le va a pedir a ustedes, a las presidencias de estaca, que busquen esos tres expertos por estaca. Ahora, tenemos la tendencia de llamar a hermanos que a veces están jubilados, no tengo nada en contra de la edad, pero a veces no tienen los recursos necesarios, no hablo monetario, sino los recursos para poder dar un buen servicio. Ejemplo, no tienen una computadora, no tienen internet, no tienen un teléfono, entonces se les va a complicar dar el servicio que queremos buscar en los hermanos. Entonces tenemos que buscar hermanos que estén en la capacidad de dar el servicio que estamos buscando en los momentos actuales. ¿Cuáles son los momentos actuales? Ya sabemos, ¿no? Dificultad de reuniones en vivo. Entonces, ¿cuál es la oportunidad? Muchas reuniones vía internet. Entonces los hermanos tienen que tener la capacidad de eso. Entonces, seguimos con la parte de la presentación. Entonces, los centros de autosuficiencia de estaca, no sé si avanzan a ver un poquito esto, voy a agrandar un poquito. Entonces, todo comienza con el obispo y el consejo de barrio identifican y envían nombres a los miembros con necesidad. Entonces, ellos van a identificar los miembros que tienen necesidad en tres aspectos, sea esto emprendimiento, educación o empleo. Entonces, los misioneros expertos ejecutan los protocolos. Los miembros usan los recursos y reportan sus resultados. El obispo recibe informes del CAS y hace seguimiento. El 70 y presidente de CACA reciben informes y el comité supervisa y capacita al CAE. Entonces, eso va ahí. El obispo identifica la necesidad de los miembros en estos tres aspectos, les manda los nombres al CAE, los misioneros establecen protocolos o acciones a servir, se ayudan a los hermanos con los recursos disponibles que han levantado cada estaca. El obispo va a recibir un informe de estos misioneros sobre ello y se reporta hacia el presidente de estaca y hacia el 70. Entonces, esta es la forma donde se va. Por eso esos tres hermanos deben estar en la capacidad de ayudar. Ahora, por ejemplo, hay 5 pasos para iniciar un negocio, para iniciar un empleo y para iniciar
una educación. Y yo le voy a mostrar en los 5 pasos para iniciar negocios. El primer paso es, el hermano presenta un plan de negocio. Entonces ahí hay ciertos pasos. El segundo recibe asesoría del ACE. ACE es una Mario. dígame. Hermano Mario, ¿podría maximizar la lámina para poderla ver Sí. mejor? Ya, correcto. Ahí está. Ahí estamos. Ya, entonces, 5 pasos para iniciar el negocio, ¿no? Entonces, el presenta un plan de negocio. Segundo, recibe asesoría del ACE. El ACE es una academia de negocios que solamente está activada ahorita en Estaca Prosperina. Entonces, la intención es que todas las estacas tengan un grupo de esa academia. Son hermanos de la iglesia de Estados Unidos que han hecho este recurso para poner en disposición de los miembros. Si el curso de mejoramiento de un negocio de la iglesia es nivel 1, este ACE es nivel 2, 3 y 4. O sea, son cursos más específicos para aumentar un negocio. Entonces, son cursos más técnicos. Entonces, la tercera parte identifica los recursos necesarios, inicia operaciones. Y miren, en el quinto paso, en un año, el hermano recibe seguimientos del ACE y se mira que si realmente le puede ayudar con una entidad financiera para asegurar el éxito. O sea, primero tiene que la persona que hace un emprendimiento pagar el precio. ¿Cuál es el precio? Un año trabajando en su negocio para recibir más asesoramiento de esta academia. ¿Hay alguien que me puede ayudar con un micrófono? Ya, entonces. Ahora, el plan de autosuficiencia. Los obispos. Entonces aquí está el primer paso va a ser lo que va a pasar de aquí a 2 semanas. El 70 va a capacitar a los líderes. Los presidentes de estaca reactivan los CAE. ¿Cómo los reactivan? Llamando a estos 3 misioneros expertos. Los obispos identifican a los necesitados. Los especialistas ejecutan los protocolos y vamos a evaluar resultados y repetir el proceso. Entonces, miren, el paso 4, basado en los resultados del censo ocupacional, se les agrupa por tipo de necesidad. Entonces, ese censo que se realizó hace como más o menos un mes, es una fuente viva de información para tomar decisiones, y las decisiones se están tomando bajo cada censo que se realizó. Entonces, vamos a tener que establecer equipos de trabajo. Entonces, aquí hay unas fechas que más o menos el 70 va a tener que establecer una capacitación en la primera semana de agosto. Y los presidentes de estaca van a tener que reactivar el CAE en esa misma semana. Entonces, el 9 de agosto ya tenemos que comenzar a trabajar con los primeros nombres para ayudar el plan de reactivación. Entonces, ¿cuál es el rol de CAE? Establecer que los miembros puedan incrementar sus posibilidades de éxito utilizando la página web de la Iglesia de Recursos. Como le dije, esa página ya se está incrementando con los recursos que nos están dando y la posibilidad de que tengan éxito en los negocios y en los emprendimientos es grande. Una pregunta, hermana Vilés. Dígame, déjeme terminar, déjeme apagar ese micrófono que me tiene. Déjeme ver quién es. Ya. Entonces, hermanos, ahorita vamos a hacer una lluvia de preguntas. Me dicen el nombre y la estaca y tratemos de utilizar este tiempo para hacer preguntas específicas que sean en beneficio de todas las estacas. Trataré de responder la mayoría de las preguntas. Si no las puedo responder, anotaré y las responderé. Ahora, algo que quede claro, hermanos, algo que debe ser claro. Yo, en el manual habla sobre la función que tiene el gerente de servicio, que soy yo, ¿no? Debemos entender, no me gusta la palabra, debemos comprender que yo estoy al servicio de ustedes.
cuando ya hablo de ustedes, es a ustedes, no a todos los miembros de la iglesia. Porque imagínense, si yo me pongo a contestar todas las llamadas de todos los miembros de la iglesia, créanme que voy a colapsar. Entonces, yo voy a tomar un presidente de Estaca le dije, hermano, ¿qué hacemos si me están haciendo estas preguntas? El consejero de Estaca me dijo, hermano, si te hacen este tipo de preguntas, remítemelas a mí, porque si me las remites a mí, yo voy a tener que solucionar eso y buscar quién me ayude a solucionarlo. Entonces, me parece buena idea, porque si alguien me viene a hacer una pregunta que debería ser resuelta por los hermanos en sus estacas, voy a tener que resumir. Es como, imagínense, yo cuando tuve la oportunidad de ser presidente de estaca, a veces venían personas que sus problemas tenían que haberlas resuelto un presidente coronel. Me acuerdo que me decía, presidente, ¿qué tal cosa, tal cosa? Entonces yo lo miraba y le dije, hermano, ¿usted conoce a tal persona? Sí. Listo, hable con él. Él tiene que tener la capacidad de resolverlo. ¿Por qué? ¿Por qué hacía eso? Porque en el momento en que yo hacía un puente, no le daba la oportunidad a ese hermano que magnifique su llamamiento. Y yo me quemaba. ¿Cuál fue el consejo que recibió Moisés de su suegro? El poder de la delegación. Jetro le dijo, te vas a quemar, hermano. Llama a consejeros, llama a personas ministrantes. Entonces, ahora, lo que sí me llama la atención, eso ya es algo que ya cada uno tendrá que resolver. Me duele, o sea, en lo personal me duele cuando algunos hermanos me dicen, es que prefiero llamarlo a usted porque usted me contesta rápido. Entonces, yo les digo, chuzo, hermano, es que este es mi trabajo, ¿no? O sea, a lo mejor el presidente o a lo mejor el consejero está con otras asignaciones, ¿no? Pero, yo sí les pediría que traten de dar un tiempo, ¿no? A veces, como dicen los jóvenes, ahora la peor golpe que le podamos dar a una persona es dejarlos en visto, ¿no? Y los jóvenes dicen, no, es que me dejan en visto, me dejan en visto. Entonces, tratemos de solucionar las dudas que tienen, porque si nosotros tenemos esta tendencia de dejar en visto, se pierde credibilidad en el líder. Entonces, eso es como un consejo, no como sugerencia, como un consejito nomás. Entonces, hermanito, a ver, ahorita sí, hermana Vilés, yo sé que ya le conozco la voz, es de una de las hermanas que más me pregunta. Y yo le agradezco por sus preguntas, de verdad que muchas de sus preguntas me ayudan a saber mi función de trabajo, o sea, porque si no me preguntaran, no investigar. Entonces bien, entonces vamos yendo por orden las preguntas que tengan. Hermana Viles. No, no era yo la que estaba hablando. Ah, no era Ahí usted. sí se equivocó. No, Me ahí sí se equivoqué. equivocó. La hermana. Listo, entonces, Jaime tiene Yo tengo una pregunta. Jaime está Sí, ¿cómo captando. está, hermano? Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, yo tenía algún conocimiento más o menos de que habían voluntarios y misioneros para lo que era autosuficiencia. Entonces, ahorita todo quedaría, como que todo giraría solo en misioneros de las tres, de los tres temas que usted habló, de educación, empleo y emprendimiento. Ya no había voluntarios. Bueno, es que los voluntarios son los que tenemos que llamar como misioneros. O sea, a ellos hay que hacerle una solicitud, yo les voy a mandar, yo les voy a mandar cuál es el formulario. Por ejemplo, hay una estaca que es la estaca Kennedy que tiene como 8 misioneros, o sea, ellos, pero pocos son los que no tienen, pero todos los especialistas expertos deben ser misioneros. O sea, eso es lo que se nos ha pedido. Entonces, el otro día un presidente me contestó y me dice, ¿dónde está escrito eso? O sea, pero no era por tener como refutar algo, sino por tener entonces, yo les voy a explicar. La cosa es que se lo va a pedir un 70. Entonces, si es un 70 que nos lo va a pedir, hay que hacerlo. Va por ahí. Pero una consulta, pero seríamos, o sea, no quiere decir que los voluntarios tienen que obligatoriamente hacerse misioneros ahora, o sea, siempre y cuando vea conveniente el presidente Stack. Claro, eso ya es un punto de Porque, sacerdocio, ajá.
Claro, porque igual una persona puede igual estar sirviendo como voluntario sin necesidad de ser misionero. Es verdad, pero lo que ahorita Aunque ahorita la prioridad es que hayan misioneros. los 3 misioneros y 3 expertos en eso. Entonces, Ok, muchas gracias. bien, Verónica, Hermano Vilés, a ver, un una ratito. pregunta. A ver, vamos a Creo ver, que un ratito. Yo doy el tiempo y me hacen la pregunta, ya, mientras alza la mano. Entonces, Verónica alzó la manita. Ahí Presidente, viene Arancilla. Dígame. ok. De estos 3 misioneros que se llaman, ¿tiene que ser hombre, mujer, matrimonio o cómo sería? No importa sexo, no debe ser un matrimonio. O sea, no es una obligatoria que debe ser un matrimonio para llamarlo a los dos. O sea, uno de los dos y no importa si sea hombre o mujer. Ok. El presidente Arancibia destacó Orquídea. Gracias, Mario. Buenas tardes a todos. Mi consulta era si se va a entregar parte de la capacitación que vamos a tener y aparte de esta instrucción que estamos recibiendo en este momento, si va a haber algún tipo de instructivo a manera de manual para tener en claro todas las responsabilidades de todos los que están involucrados. La respuesta es sí, porque son algunas cosas que tiene que hacer. El de emprendimiento tiene que hacer algunas cosas, el de empleo tiene que hacer. El de empleo tiene que ayudarme en algo que se llama vacantes del día. Tiene que ayudarme en algo como de currículum y llenar cuántas las personas utilizaron las vacantes. El de emprendimiento es cómo está fortaleciendo su negocio, cuáles son los recursos que él cuenta, y el de educación, qué está haciendo para mejorar la educación. Entonces, con esto de la educación quiero hacer una pausa y ahí le doy el tiempo al presidente Cercado que tiene una pregunta. Miren, hermanos, que con el fondo perpetuo debemos tenerla clarita, ¿no? O sea, ¿cuál es la claridad que debemos tener? El fondo perpetuo es un recurso más, no es el único. Y el fondo perpetuo es un privilegio, es una bendición. El que debe aprobar o desaprobar ese privilegio, esa bendición es el obispo. Por eso es lo que siempre se enseña en público. En público se va a enseñar que es el obispo el que aprueba o autoriza, y para bien o para mal es él. Y yo estoy de acuerdo con eso, y eso es la instrucción. Pero ¿quién es el que debe capacitar a ese obispo? ¿Qué herramientas o qué cosas debe ver para que el obispo tenga las herramientas para decidir? Somos nosotros. Porque el obispo podrá pensar o asumir que van para todos, entonces, pero él es el obispo y lo va a firmar. Pero nosotros debemos darle la capacitación suficiente para que el obispo pueda decidir correctamente. Ahora, ¿cuáles son las 4 cosas que el obispo debe decidir cuando alguien aplica el fondo perpetuo? Eso debemos tenerla claro toditos, y a lo menos los presidentes destacan asignados a la autosuficiencia, los consejeros. ¿Por qué deben tenerla claro? Porque si no la tenemos clara, los obispos van a tener la tendencia a cometer errores. Y aquí como el abogado, la ignorancia no exime responsabilidad. Entonces, ¿cuáles son los errores? ¿Cuáles son las 4 cosas? El primer punto para que un miembro califique al fondo perpetuo es que sea pobre y necesitado. Y aunque no me guste, ahí en la iglesia usan la palabra pobre, escasos recursos económicos, que si no es por eso no estudia más. Entonces, yo en lo personal no estoy en la capacidad de juzgar cuando alguien me pregunte sobre el fondo perpetuo, porque el que juzga es el obispo, pero para que el obispo juzgue correctamente, nosotros tenemos que haberle dado los instrumentos necesarios para que él pueda decidir si esa persona es pobre y necesitada. Entonces, a mí me han llamado algunos miembros que tienen trabajos muy estables y que tienen ganancias, y tienen utilidades y todo ese tipo de cosas, y tienen hijos que se han graduado en colegios particulares. Entonces, y dicen que sus hijos o ellos están aplicando al fondo perpetuo. Entonces, mi cabecita piensa, ¿qué es lo que primero que piensa? Si él realmente es una persona pobre y necesitada. Entonces, pero el obispo ya lo aplicó, ya le dijo que lo califique. Entonces, el fondo perpetuo es para un grupo pequeño que sean pobres y necesitados. Quien debe jugar ese es el obispo, pobre y necesitado. La segunda, que sea digno. ¿Qué significa esto? Que el fondo perpetuo no es una herramienta. Jaime Rodríguez de Destacas Milagro la otra vez usó una palabra que me gustó muchísimo, y perdona que te lo utilice. Él dijo, o sea, con esto el fondo perpetuo no es una herramienta de administración o de activación. Exacto. El fondo perpetuo no es una herramienta para yo activar a un hermano.
El fondo perpetuo es una bendición para un hermano activo y digno. Entonces, el segundo punto es que el fondo perpetuo es para alguien que sea digno, es una recomendación. O sea, si hay un hermano suspendido, un hermano inactivo, un hermano que nos vamos a activar, no va por ahí. Entonces, el tercer punto es que el hermano sea una persona comprometida. ¿Quién certifica que la persona sea comprometida? Es el facilitador. Y por eso que el experto de educación debe dar instrumentos necesarios para que ese facilitador diga y certifique si realmente esa persona está centrada, ¿no?, en lo que va a estudiar y si realmente lo va a terminar. Si esa persona no está centrada, va a adquirir una deuda y se va a votar. Entonces, la persona debe estar centrada. ¿Cómo certifico que esté centrado? Cuando haya hecho los compromisos que están en dicho manual. Los compromisos están. Y el cuarto punto, que la persona entienda que es un préstamo, no una beca, pues, y que debe pagar. Entonces, los obispos deben estar la clara. Yo sí les voy a pedir a mis queridos presidentes que me inviten a su reunión de obispos para yo hablar 10 minutos claritos sobre estos puntos, para que los obispos, cuando alguien venga al fondo perpetuo, les explique. Porque el único que puede decirle sí o no es el obispo. Pero ese obispo tiene que tener herramientas e instrumentos necesarios para calificar. Entonces, el hermano de educación, el encargado de educación, uno de sus recursos es el fondo perpetuo. Uno de sus, no el único, uno de sus recursos. Bien, entonces, ahora, el curso de educación para un mejor empleo es un curso subutilizado. Porque, ¿por qué no digo que es subutilizado? Porque solamente lo damos cuando alguien quiere calificar al fondo perpetuo. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque si nosotros identificamos que una persona debe mejorar sus capacidades profesionales para conseguir un mejor empleo y que solamente lo puede hacer por medio del estudio, lo mandamos a ese curso para que él entienda que el principio de autosuficiencia de la educación es importante en su vida y que nosotros le vamos a ayudar con algunos recursos para que él estudie. Entonces, y si es pobre y necesitado y tiene esos 4 puntos, califica para el fondo perpetuo, bien. Si no, habrán otras instituciones donde él podrá pagar por sus recursos o por su trabajo para prepararse. Bien, entonces, presidente Cercado, tú tenías una pregunta. Sí, hermano Mario. Entonces, de lo que entiendo, podemos llamar a estos misioneros expertos y no necesariamente tiene que ser uno, tal y cual como decía el hermano Rodríguez, en donde ahí suelen haber voluntarios, o sea, podemos llamar no solo un experto en esa área, sino de repente varios expertos. Esa es mi pregunta. Sí, pero la mínima es 3. Eso es como para jugar boli. Que tú después quieres después tener suplentes, bien, presidente, pero la mínima es 3. Allá, perfecto. Pues 3. O sea, 3 te refieres a 3 por cada especialista. No, por estaca. Ahora, ahora, pensando en voz alta. En tiempos de pandemia, en que todos nosotros estamos encerrados, ¿cuál debería ser prioridad de una estaca? O sea, si me van a decir... Emprendimiento. O no, yo quiero que una sola palabra, autosuficiencia. Entonces, si yo tengo hermanos encargados en sus miembros en su consejo que son muy buenos, hermanos que están encargados en cierto tipo de llamamientos, que realmente, no quiero usar la palabra, no están siendo 100% utilizados. Yo necesito concentrar mi esfuerzo donde yo realmente necesito tener resultados. Entonces, yo necesito reestructurar mi equipo de trabajo en una estaca y poner donde realmente la gente me necesita. La gente necesita, o sea, esto de la pandemia, hermanos, ha sido un huracán, como quieran llamarlo, que ha destruido familias, trabajo, empleo. Necesitamos reestructurar nuestro equipo para estar listos para esto que se viene. Entonces, si ustedes consideran que necesitan hacer cambios en su equipo, necesitamos hacerlo. Y poner a las personas que vamos a tener resultados en esto. Porque lo de bienestar y autosuficiencia hoy por hoy es una prioridad. Entonces, no sé si alguien más tenga otra pregunta. Entonces, en otras palabras, tenemos que poner a los jugadores titulares en autosuficiencia y bienestar. Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Preguntas? ¿O está todo claro? Qué bien, qué buenos alumnos.
O quieren terminar rápido la reunión, una de dos. Hermano Mario, yo tengo una pregunta. Dígame, ¿cómo está hermano Pacheco? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pacheco destaca San Borondón. Si el obispo califica ya al hermano o a la hermana para que reciba lo del fondo perpetuo, ya eso va porque va. ¿Qué podemos hacer? Para bien o para mal, ya jugó. Ya, ok. Ya, o sea, ya. Miren, nosotros ante el miembro tenemos que estar mutis. O sea, no tenemos que ni siquiera hacer un ademán de qué me haces tú haciendo esta pregunta. ¿Sí me explico? A donde nosotros tenemos que capacitar es a los obispos. Porque son los obispos que los que van a tomar la decisión. O sea, es como en público, siempre vamos a decir, el obispo es el que decide. Y es la verdad. Pero ya en reuniones de obispos, a ver, obispo, ustedes para decidir tienen que hacer esto, esto, esto y esto. Eso es lo que estoy tratando de decir, ¿no? Porque después existen malos entendidos. O sea, el obispo juzga y decide, pero para eso hay que capacitarlo. Es como en las ofrendas de ayuno, ¿no? ¿Quién es el administrador de las ofrendas de ayuno? El obispo. Pero al obispo hay que capacitarlo. O si no, va a haber problemas. Y hay problemas por eso. Bien, Verónica está acá, Juan Montalvo. ¿Alguna pregunta? Sí. Antes un hermano preguntó sobre cuántas personas o misioneros se llaman. Ahora, según yo entiendo, son 3 misioneros por estaca, ¿correcto? Ya, pero de esos 3 misioneros, ellos pueden tener como auxiliares. ¿Y cuántos pueden tener? Se me ocurre el de educación, ¿solo puede tener 1 o 2 o es ilimitado? O de acuerdo a la necesidad. Es que eso es algo, mire, ¿cómo comencé yo? Todo comienza desde un consejo de barrio. El obispo en su barrio levanta necesidades. Esas necesidades son llevadas al comité de autosuficiencia de una estaca. Entonces ahí está el presidente asignado, el miembro del sumo consejo, el obispo voz de los obispos, el especialista de estaca. Entonces en consejo con la presidenta del social socorro o alguien que ellos asignen. Y en consejo deciden qué vamos a hacer. Nuestra estaca necesita de los 3 lugares. Aunque vamos a trabajar en todos los 3 necesitamos hacer proyectos reales de educación, proyectos reales de emprendimiento, proyectos reales del empleo. Ahora, hermano, vuelvo y repito otra vez en los cursos. Si ustedes leen el manual, se dan cuenta que lo que capacité en todas las estacas es así, ¿no? Porque nos enfocamos mucho en los programas, nos olvidamos del verdadero objetivo. Lo que más se repite en el manual que le pasé, y que lo que no lo tienen me lo escriben, es que los hermanos logren los objetivos, que los hermanos cumplan los compromisos, que los facilitadores se aseguren que los hermanos estén cumpliendo las metas. O sea, todo se centra en que los hermanos logren objetivos, porque si yo no logro objetivos, lo que he dado es instrucción, no he hecho cambio. Entonces, hay que pensar si los facilitadores que nosotros tenemos están efectuando el verdadero cambio en las personas que le estamos enseñando. Si no está pasando eso, mis queridos amigos, estamos fallando a quien llamamos. Entonces, el hermano facilitador debe motivar, incentivar y se convierte en algo que se llama mentor. Mentor de emprendimiento, mentor de estudio o mentor de empleo. Entonces, se me ocurre, si yo voy a poner a un misionero de emprendimiento, debe ser alguien que sabe que por lo menos, que sabe cuánto vale, qué es poner un negocio y cómo hacer. Si yo voy a poner a alguien de educación, un misionero de educación, debe ser alguien que esté en capacidad de motivar y ayudar y que cree en la educación como fuente de progreso. Si yo voy a poner a alguien que va a ser encargado de empleo, que sepa cómo hacer que sepa cómo hacer una hoja de vida, que sepa cómo se utilizan las fuentes buscadoras de empleo y que sepa utilizar todos esos recursos para ampliarle la visión a los tiempos. Pero si yo llamo a alguien que nunca ha buscado un empleo o que nunca, pues, como decían de los políticos algunos, que nunca han vendido ni siquiera una empanada, vamos a fallar, ¿no?
Hermano Mario, buenas tardes. Una consultita. El tiempo de duración... Sí me escucha. Hermano Roberto Barra. Sí, Usted es exacto. de San Borondón, ¿no? Miembro del Sumo Consejo. Correcto, Gusto, hermano. hermano Mario. El tiempo de duración de los misioneros o expertos, ¿cuál es? ¿Un año, 2 Mínimo un años? año. Mínimo un año. Ya. Porque se espera que el servicio sea significativo, ¿no? Mínimo un año, entonces ahí cuando llenen la hoja, se pone ahí el tiempo de servicio y se firma esa hoja. Entonces, cuando está por terminar el año, se pide un relevo o se pide una extensión de relevo. Son llamados y apartados. Llamados y apartados, exacto. Recomendados por el obispo. Por la presidencia estaca. La presidencia estaca. Ya. ¿Para cuándo necesitamos tener o empezar con los expertos o misioneros? Como dijeron en los negocios, esto es para ayer, hermano. Para ayer, perfecto. Para ayer, para ayer. Gracias. Estos chifles nos les debemos comer ayer, ¿sí o no, verdad? Presidente, presidente, solo una última consulta. O sea, estos misioneros solo tienen ese llamamiento, no pueden tener otro llamamiento en su barrio y todo lo demás, ¿correcto? Preferible, porque miren, lo que les quiero repetir, tenemos que poner el equipo ganador. O sea, ya después comenzamos a poner los suplentes, pero ahorita vamos a ir con, tenemos que ir con la artillería pesada. Entonces vamos a tener que poner el equipo ganador para dar resultados, porque el área nos va a pedir resultados. Y si nos ponemos a probar, los resultados serán más demorados. Entonces luego que ya tenemos y le hemos cogido el golpe a todo lo que vamos a hacer, podemos ir haciendo cambios o llamando a otras personas. Entonces ahorita necesitamos poner el equipo ganador. Como le dije, mis queridos presidentes y hermanos, hay ciertos hermanos que están en algunos llamamientos que son muy buenos, que a lo mejor están siendo subutilizados. Y necesitamos poner hermanos en esto de bienestar. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero lo de bienestar y autosuficiencia están que lo mencionan. En Venezuela fue un boom. O sea, y el área está que habla y habla en cuanto a esto. Entonces necesitamos alinearnos a lo que ellos nos están pidiendo. O sea, eso por ahí va la cosa. Entonces, como dijera el presidente Hinckley, debemos estar a la altura de las circunstancias. Ahora, ¿cuál es mi seguridad? Mario, en tal caso, con presidente respecto Morán. a lo que preguntaba. Presidente Morán está García Moreno. Con respecto a lo que preguntaba el hermano, que ¿cuándo debemos llamarlos? Pues tenemos chance, yo diría, ¿no? En mi opinión, hasta el 9 de agosto, porque supongo que deben estar en esta capacitación que se va a dar con el Elder Calderón, ¿no? Sí, ajá. Cuando nosotros vamos a tener una reunión, a ver, son 370 asignados a Ecuador, ¿no? Es el Elder Calderón, el Elder Vega y el Elder Benalcázar. Y vamos a tener una reunión los tres con la presidencia del área y con nosotros. Y vamos a tener que decir qué vamos a hacer. Entonces yo ya tengo el primer informe. Ya hablé con los presidentes. Ellos van a tener para ayer los 3 expertos. Entonces ahí para allá vamos a ir más adelante. Pero eso en la capacitación se los va a pedir. Entonces ustedes ya están avisados, ¿no? Bien, otra pregunta. Sí. Fernando Robalino, de Estaca García Moreno. Gracias. Se ha hablado de los especialistas o misioneros de la Estaca que deben ser llamados ya. Y bueno, han pasado mucho tiempo y no se ha llamado porque no hay personas idóneas seguramente y están ocupando otros llamamientos. Lo mismo ocurre en los barrios. La pregunta es, en los barrios también debemos ya sugerir que se llamen especialistas o expertos para ya estructurar, porque la falla es la estructura que no se ha completado, entonces no funciona. No funciona el programa porque no hay el equipo para trabajar. Entonces, ¿qué hacemos con los barrios ya desde ahora? Oye, la figura, gracias Armando Robalino, la figura del CAS es de una estaca. O sea, lo que hay que estructurar primero es la estaca. Y esto va de arriba hacia abajo, ¿no?
Y en cada barrio lo que hay que llamar por lo menos no son misioneros, son especialistas de barrio, que tengan y que reciban la capacitación y la ayuda de estos 3 expertos. Luego, si el personal permite, ustedes llaman, pero no deberíamos llamar misioneros para servicio al barrio, porque los misioneros sirven a la estaca. Ahora, hay que dejar claro, en Estaca Durán Sur está la hermana María Pérez, y en Estaca La Península, la Estaca Libertad, está un matrimonio. Ellos son los misioneros asesores tanto de oeste y de este. Entonces ellos van a tener que jugar doble función, ¿no? Porque ellos son los que van a ayudar a regularizar todo lo de llamamientos, asignaciones, capacitaciones para ellos, ¿no? Entonces, eso. Y entonces, los misioneros se llaman para la estaca, en los barrios se llaman especialistas. Hermano Mario, tengo una pregunta. ¿Quién es? Presidente Moscoso. Presidente Durazón, cuente, presidente. Bien. Tú mencionabas de una estructura. Entonces, pero, o sea, no se ha hablado del especialista de autosuficiencia estaca en esta estructura. O sea, él sigue manteniendo su función, o sea, él estaría sobre, en este caso, por así decirlo, sobre los 3 misioneros efectivos. Claro, ese sería. Ahora, ustedes tienen, bueno, dentro del manual no hay esa estructura así como uno sobre otro, ¿no? Ya, Porque claro, yo entiendo. Porque el que preside esto es usted en este caso, ¿no? Lo que ustedes podrían a discreción, si ponen ese especialista aparte para que los orquestee, o ese especialista lo convierten en un experto en algo y que también les ayude a ustedes. Entonces, eso ya es discreción de ustedes. Correcto, por ahí va más o menos mi inquietud, es decir, el especialista podríamos hacerlo un especialista con un enfoque especial en uno de estos, correcto. Ajá, y llamarlo como misionero. Correcto, que podrían seguir trabajando bajo la dirección, en este caso, el miembro del Sumo Consejo y mi persona, ¿no? Exacto, exacto. Esa es la idea. Gracias, hermano. No, gracias, presidente Moscoso. Una pregunta. Dime, Jaime. Igual yo soy nuevo en esto, entonces estoy tratando de entender un poquito porque a veces me pierdo. Pero que en este consejo de suficiencia de la estaca está la presidenta de la Sociedad de Socorro, el miembro del Sumo Consejo asignado, el presidente de los obispos, al presidente de estaca asignado. Pero ya no habría, algo así escuché que usted dijo que no estaría ya, no existe el director de autosuficiencia de la estaca. Llamamiento no. O sea, director de CASE no hay. O sea, es más específicamente, le voy a hablar así. El hermano Luis Ordóñez, ¿él qué es? Él debería ser, según yo entiendo, el especialista de estaca de autosuficiencia. Yo lo tenía él más como un director, algo así. Lo escuchaba, pensaba que era como un director. Sí. Es que a lo mejor yo me equivoqué cuando recién entré, o no sé. Pero asumamos que yo me equivoqué. Y entonces vamos a tratar, el objetivo de esta reunión es ordenar la casa, ¿no? Y que todos estemos hablando del Porque sería bueno tener tal vez un organigrama como lo vamos a tener específico de lo eso. va a ver, sí, pero esa capacitación va a ser de parte de Elder Calderón. Ok. Hermano Villalta, de Estaca Durán Sur. Sí, ¿cómo está? Muy buenas tardes a todos. Hermano Avilés, la pregunta con respecto hace un momentito del especialista. Me quedó la idea como que el llamamiento lo desaparecieron, porque eso eso está en el manual, existe el especialista y existen los misioneros. No es que se elimine el especialista para hacerlo misionero, no sé si estoy correcto. Es que yo lo que dije es que si ya no te falta personal, hagas ese especialista misionero, pero sigue siendo el especialista de estaca. Pero el llamamiento no desaparece, porque el especialista estaca continúa. Pero si tienes la oportunidad de tener 3 misioneros expertos, llámalo, pero cada estaca se manejará diferente, o sea, en el sentido de tratando de cumplir los lineamientos y los manuales con los recursos de personal que tengan, o de miembros. Entonces, la verdad de Durán Sur no será la misma verdad de
del CISNE, pongamos, ¿no? Porque por la cantidad de miembros. Entonces, eso ya, el que decide, el que debería decidir sobre eso, es el presidente asignado a la autosuficiencia. Ok, gracias. Entonces, mis queridos hermanos, sé que va a haber muchas preguntas, pero yo lo que quiero es que la idea esté clara en su base. O sea, lo que realmente se quiere es incentivar los principios de bienestar para que la doctrina se entienda claramente y que nosotros podamos ser autosuficientes. Entonces, Mario, dígame. Disculpa la interrupción. Tú nos envías el link para esta capacitación con el del Calderón, porque hasta donde tengo entendido, esta capacitación va dirigida para obispados y presidentes de estaca. No, es que todavía no la he citado. No, pero en tal caso, tú... Ya, no, claro, es que eso, el jueves vamos a coordinar eso y él va a poner la fecha ahí. Porque estamos hablando de que ya está en 2 semanas prácticamente. Sí, es verdad. Sí, entonces yo creo que ahí con los obispos ellos van a entender un poquito más ampliamente lo que tiene que ver con los asuntos de autosuficiencia, ¿no? Con el del Calderón, porque va a ir dirigido específicamente para ellos. Correcto. Porque ellos deben estar en esta reunión, ¿no? Vamos a ver qué decide ya, perfecto. ya es instrucción del sacerdocio. No sé si hay alguna pregunta ya, una última pregunta para cerrar, hermanos, y ya, dado que son las 5:30. Hermano, disculpe, buenas tardes. Maritza, sí, está casi. Sí, ya, la cuestión es que hay una, bueno, usted sabe que mi esposo es obispo y quería saber cuáles son los requisitos para aplicar al fondo perpetuo. Esa es una. La otra es que, bueno, el otro día yo pregunté que si alguien podía retomar ¿cómo se llama? El taller de autosuficiencia en lo que es para un mejor, los estudios, ¿no? Entonces se me dijo que no, a menos que yo me pague mis propios estudios. Y entonces, son 2 preguntas. La primera es cuáles son los requisitos para aplicar al fondo perpetuo, y la segunda es que la pregunta es, si alguien desea repetir los cursos, ¿puede repetir para un mejor, el estudio para un mejor empleo? Sí. A ver, lo de los fondos perpetuos ya lo expliqué. Son 4 puntos: que sea digno, que sea digno, que sea pobre y necesitado, sea pobre y necesitado, que sea comprometido y que tenga la hoja firmada. Ese es comprometido, sea comprometido, y que la cuarta es que sepa que claro, que sepa que es un préstamo. Que es un préstamo y no una beca, ¿no? Entonces, esos son los 4 requisitos, y sobre eso públicamente se enseña, el obispo es el que decide. Ya, y no aplica instituto que tengan el 75% de asistencia, ¿ya no es eso necesario? No, eso no. No, eso no. Esos son como las preguntas del templo. Entonces, públicamente se enseña que el obispo es el que aprueba, pero internamente el presidente de estaca o el consejero de estaca le da herramientas al obispo para que sepa cómo decir. Mario, disculpa, a lo que se refiere la hermana es que, y yo entiendo por qué lo pregunta la hermana, porque en el caso de ser un HAS, dice que el HAS, para poder aplicar a fondo perpetuo de la educación, debe estar por lo menos inscrito en una clase de instituto. Yo creo que por ahí va la pregunta de la hermana. No sabía, voy a preguntar eso. No sabía. Porque según los requisitos para aplicar, al menos cuando es un HAS, necesitan tener el mínimo del 75% asistiendo a institutos que estén activos, tengan un llamamiento, y aparte de lo que ustedes mencionaron. Ya, yo voy a averiguar y le contesto a Maritza, y después le diré en público a todos sobre ese punto. Mi estimado Mario. Esos eran los requisitos que nos dieron desde siempre, que eran los que los obispos deberían de tomar en cuenta a la hora de ver si firmaban o no el documento para que puedan ser partícipes del fondo perpetuo, especialmente los HAS, porque para los HAS se requería eso.
Y los menores de 30 años, perdón, hasta 30 años, si eran solteros o casados, también incluía lo de instituto. Pero le daban prioridad a estos requisitos para los AS, porque decían que los AS no asistían a instituto en su mayoría, pero sí estaba requiriendo el préstamo. Entonces Ahora, ahí se puso esa ya, disposición. listo. Ahora lo que hay que tener en claro, no sé, voy a averiguar, pero solamente pensando en voz alta, cuidado, vamos a tener la tendencia de aumentar preguntas como la recomendación para el templo. O sea, que a veces queremos poner más reglas de las que tenemos, ¿no? Entonces, yo voy a averiguar qué pasa con eso, ¿ya? Hermano Montoya de Ventana, está que me hace el dedito. Heriberto. Buenas tardes, hermano. Sobre la pregunta de la hermana anterior, para acceder al fondo perpetuo lo que necesita es ser miembro activo, retorno de emisión y lo del instituto, yo doy clase de instituto. No es necesario que tenga un porcentaje de participación en la clase de instituto. Lo más importante es que sea miembro activo, digno y que sea misionero retornado. Bien, gracias hermano Heriberto, pero vamos a hacer una corrección. No importa si no es misionero retornado. O sea, el fondo perpetuo es para todo miembro digno de la iglesia. Sí, digno y no importa si... que esté en la edad también, ¿no? No, tampoco no importa la edad. La edad no importa, porque la persona puede tener... 100 años. No importa sexo, no importa edad, pero sí importa religión, porque tiene que ser miembro activo y digno. Entonces, sí, pero debería de averiguar lo de instituto, hermano Mario, no, porque antes le pedían hasta a los jóvenes que lleven hasta impreso del instituto ese documento de que tenían la asistencia. Voy a averiguar, tranquila, no te preocupes. Gracias por esta pregunta. Puede ser tal vez como lo de misionero de las personas a quienes va direccionado el fondo perpetuo, que puede ser como una sugerencia, pero no es un requisito, porque si no, estuvieran mal los requisitos que estuviera leyendo usted. Ahorita vamos a desgastar tiempo en el tal vez o en el puede, ¿no? Voy a averiguar y les voy a dar la consulta a esa específica y vamos a ver qué se hace. Listo, hermanos. Otra pregunta más ya para cerrar. Spencer, está Orquídeas. Sí, solo para recapitular, después de esta capacitación nos vamos con el compromiso de que en cada estaca existe el CAE conformado por el especialista de estaca, el miembro de su consejo asignado de autosuficiencia y adicionalmente esto que es nuevo de los 3 misioneros, ¿correcto? Exacto. Ese es el compromiso que nos vamos. Eso es lo último. Muy bien. Perfecto. Entonces, para utilizando la palabra Spencer, recapitular la meta o la asignación es que ustedes vayan a su casa, bueno, están en su casa, y esta noche piensen, la primera pregunta que nos debemos hacer, si el equipo que yo tengo es el equipo ganador. Esa es una pregunta para la estaca. O sea, el equipo que yo tengo es el equipo ganador. La segunda pregunta que debo hacer, ¿cuál es el cambio que yo voy a hacer en este equipo para que logren los resultados que me van a, no que me van a pedir, los resultados que tengo que informar? Y la tercera cosa que voy a ir pensando es, ¿cuáles son estos 3 expertos que voy a llamar? Entonces, en esta semana yo voy a comenzar a conversar con ustedes. Le voy a hacer las preguntas a los presidentes. Presidente, ¿cómo vamos? ¿Cuáles son los cambios o seguimos con ese equipo? Entonces me van a decir sí, no, sí, no. Y me van a ir diciendo cuáles son los 3 expertos. Porque yo me voy a ayudar con las hermanas, la hermana Pérez y el otro matrimonio, que no me acuerdo el apellido, para ir capacitando a estos misioneros expertos. Y enseñarle a ellos cuáles son los resultados que nos van a pedir y cómo debemos presentar esos resultados. Ese va a ser mi trabajo. Ahora, mi querido hermano, no que sea vago en mi trabajo, no que no quiera atender, no quiera servir, pero si vienen hermanos miembros de la iglesia a preguntarme cosas o asuntos que deben ser resueltos en su estaca, yo los voy a escuchar, los voy a leer y los voy a saludar muy amablemente y le diré, ¿conoce a tal hermano? Y ellos me dicen sí, hágale la pregunta a él. Cualquier cosa, él está para ayudarle. Entonces, pero para hacer eso,
Yo tengo que tener tengo que tener la seguridad que yo los he capacitado a estos hermanos para que tengan la instrucción necesaria para que puedan resolver todas las dudas. Bien. ¿Preguntas? Mi hermano Mario. Dígame, hermano Aguiño. Bueno, con lo que usted hemos aprendido, bueno, entonces, en este caso, quiere decir que el director de clase nunca fue parte del caso, en este caso. Llega a ser un especialista en este caso. Sí. Ok, entonces ese es el lugar que teníamos, o sea que nunca asistió un director. No, esa figura no ha habido. Ah, ya, porque esa figura esa hice como dos consultas y no. Bueno, ese es el lugar que tenía. Gracias. Hermano, otra cosa, y en este caso, ¿qué hacemos con el director que tenemos ahorita entonces? Eso ya es un tema que tiene que resolverlo la presidencia de STAC. Ellos es un llamamiento de sacerdocio. Claro. O sea, fue una asignación de sacerdocio. Que lo llame como misionero. Mario, yo creo que la figura del director de la que el hermano Aguiño está hablando vendría a ser el líder de autosuficiencia de STACA. Es que no hay un líder, hay especialistas de autosuficiencia. Disculpa, el especialista de autosuficiencia. El líder o el director, en este caso, sería el presidente asignado. Ya, entonces... realmente dirige. De lo que el hermano Aguiño estaba diciendo, ¿qué hacemos? Entonces, yo creo que ese hermano vendría a ser ¿cómo dijiste? El especialista de STACA. El especialista de autosuficiencia de STACA, exacto. Pero es que eso ya es algo que tiene que estar en libertad de la presidencia de cada STACA a ver qué hace. Eso ya es algo que debe ser por inspiración de ellos. Ahora, lo que debemos entender o debemos saber es que el que recibe las llaves es el presidente de STACA. Y él en consejo recibe revelación y eso hay que ser muy, muy, muy respetuoso con eso. Con las llaves no se juega, ni de la casa. Entonces, eso hay que ser muy respetuoso. Listo. ¿Más preguntas? O ya, nos vamos. Hermano Mario, solo un comentario nomás último, final tal vez. Para aquellos que les gusta estudiar mucho las instrucciones, tenemos que adaptarnos a los cambios, porque acabé de revisar en el nuevo manual que está en inglés y lo de autosuficiencia no tiene todavía los últimos cambios. Entonces, debemos ceñirnos a lo que los 70 ya prácticamente nos lo harán saber, que es de la forma en que nos lo has expresado. Entonces, algunos que somos un poco judíos, usualmente siempre queremos ver dónde está escrito. Queremos ver señales. Sí, entonces necesitamos siempre estar con la iglesia ha cambiado últimamente muy rápido, muchas cosas, muy rápido. Y algunas de estas cosas todavía no aparecen ni en el manual que está en inglés. Entonces hay que estar bien atentos y bien dispuestos a poder servir y a la manera en que ocurren estos cambios debemos estar también a la par, ¿no? Con ellos y poder seguir adelante. Muy bien, gracias. Ahora, el último comentario, hermanos, quiero contarle una experiencia, dos experiencias personales y una que se basó en la lectura de hoy día. Hay una parte en el manual que les mandé donde dice que cada área ejecuta los planes de autosuficiencia de acuerdo a las necesidades que tiene. ¿Con esto qué quiero decirles? Que cada área, ¿cuál es el que preside esta área? El Elder Palavela va a ejecutar los planes de autosuficiencia de acuerdo a las necesidades que él percibe que hay en nuestra área. Y eso es lo que va a pasar. Ahora, cuando yo tuve la oportunidad de ser consejero de misión por 4 años, un consejero de misión casi no ¿cómo sería la cosa? Se dedica más a capacitar y poco de cosas, ¿no? Entonces, no tenía manuales y yo estaba capacitando con el conocimiento que había adquirido después de haber sido presidente de STAC. Cuando me relevaron de consejero de misión, me llamaron al sumo consejo. Yo me senté en la primera reunión del sumo consejo y vi que todo estaba diferente. Y mi cabecita pensaba, oye, este presidente está haciendo todo mal. Estaba haciendo todo mal.
Y yo veía el manual y veía que el manual estaba así. Entonces yo, antes de hacer cualquier comentario, hice una pregunta. Oye, ¿de cuándo está eso? Y la persona que estaba al lado me dijo, oye, ya muchas cosas han cambiado. Y yo ahí me di cuenta que el que estaba mal era yo. Esa es una experiencia que a veces nosotros asumimos porque leímos alguna vez el manual. Pensamos que las cosas siguen siendo tal como son. El segundo comentario que le quiero hacer es cuando me llamaron como presidente de Estaca. El que me llamó a mí fue el Elder Costa, un brasileño. Y en esa reunión él estaba dando muchas instrucciones. Y salió un hermano y le dijo, Elder, ¿en qué parte del manual dice eso? Y él lo miró y él escribió en el manual algo y se lo dio. Ahí dice, ¿sí sabe quién soy yo? Soy un 70, yo le estoy dando la instrucción. Entonces yo me quedé pensando, y eso nosotros debemos saber. Cuando un 70 te da una instrucción, no puedes preguntarle en qué parte del manual está. Es una instrucción que viene por parte de la inspiración. Ahora, por eso es que yo muchas de las cosas que le estoy diciendo ahorita, yo les digo, miren, le estoy explicando cómo va a ser el sistema, pero debemos esperar que el 70 nos dé la instrucción, porque eso va por la línea del sacerdocio. Todo esto va a ir por la línea del sacerdocio. Entonces, mi querido hermano, un comentario rapidito para terminar. Sí, solo algo cortito que aprendí en la misión que va de la mano con lo que usted acaba de decir. Incluso fue un 70 de área también nos instruyó en cuanto a eso y nos dijo que debíamos aprender a seguir tanto el espíritu de la ley como la letra de la ley. Nos explicó que la letra de la ley es lo que está escrito en los manuales y el espíritu de la ley es lo que se enseña adicional, que es como usted dice, que posiblemente no esté escrito en los manuales por el hecho de que es algo nuevo. Pertenecemos a una iglesia que está siendo actualmente constantemente restaurada, o sea, todas las cosas no han sido totalmente reveladas, entonces seguimos teniendo revelación moderna en cuanto a los cambios de la iglesia, así que debemos aprender a seguir también el espíritu de la ley, además de lo de la letra de la ley, que es lo que está en los manuales. Gracias, presidente. Hermanos, tenemos que terminar por el respeto a su tiempo. Dime, Raúl, ya para terminar. Ya, sí, no, para terminar está todo lo que he escuchado. Algo importante que yo pienso que para que a todos en los diferentes estacas nos vaya bien es que tomemos en cuenta que los misioneros deberían de ser individuales, que no tengan otro llamamiento, porque si vemos de emprendimiento es bastante hacer, porque hay que ver instituciones, averiguar y manejar toda la estaca y poder ayudar uno por uno, va a ser un trabajo fuerte. Igual en educación y igual en el otro ámbito que es empleo. Sí, el otro. Y entonces es difícil todos tres. Emprendimiento, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Y tener en cuenta también de que el equipo escojas al hermano o al miembro que sea comprometido, porque muchos de los errores que ha ocurrido en diferentes estacas es que lo buscamos solamente para llenar el puesto, pero al rato de la hora esa persona no trabajó como esperábamos y se nos vino para abajo todo el equipo, todo el grupo se dividió y no se pudo hacer bien el trabajo. Y quedamos mal porque no podemos cumplir como esperábamos cumplir. Entonces, sí ver bien que el equipo sea un equipo comprometido y que el presidente o la persona encargada de analizarlo lo haga bien para que todo marche como se espera. Bien. Gracias, hermanos. De verdad, gracias, Raúl, por tu comentario. Si queremos tener resultados, tenemos que tener gente que nos pueda dar resultados, pero aparte de eso, debemos motivarlo. Ahora, debemos recordar que todo este servicio es voluntario. Todo este servicio es voluntario y debemos llamar a personas que realmente tengan el deseo de servir. Hermanos, quiero testificar de que yo sé que Dios nos ama, que somos sus hijos, que es iglesia. Y estoy muy agradecido de tener la oportunidad de trabajar en esta parte de mi vida, en este tipo de cosas, y me da la oportunidad de conocer a gente tan maravillosa como ustedes. O sea, con muchos de ustedes he tenido la oportunidad de conversar personalmente y reírnos juntos y sonreír sobre lo bonito que es la vida y lo bonito que es trabajar en este servicio, trabajar en esta obra y recibir bendiciones por ello. De verdad, gracias por lo que hacen. Para mí ustedes son un ejemplo de servicio y de fidelidad. De verdad, como les digo, la autosuficiencia, a veces nosotros cosechamos a corto plazo. Hacemos sembríos de corto plazo y a veces son sembríos de largo plazo. Pero los resultados, créanme que los resultados son magníficos. Comparto esto en el nombre de Jesucristo. Amén.
Entonces, Amén. vamos a pedir la última oración. Déjeme ver a alguien que ha estado totalmente callado aquí. Presidente Estrada. Aquí está. Con mucho gusto. Gracias, presidente. Nuestro querido Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso día de reposo y por tener esta oportunidad de capacitarnos